Y arranca el apóstol Pablo diciendo, hermanos, y dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no conforme a un conocimiento pleno de cómo Dios justifica a una persona, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Los judíos tenían su fervor, su entusiasmo mal encausado, ¿sí? No entendían la forma en que Dios hace justa a las personas, ¿sí? Y se negaban a aceptar el modo de Dios, ¿sí? Es por eso que de esta forma hay un gran número del pueblo de Israel que no va a ser salvo, porque en realidad intenta ser salvo por las obras y ese no es el método de Dios. Claramente lo dice que el fin de la ley es Cristo y Cristo justifica a todo aquel que cree. Dice el versículo, dice Gálatas 3:7, y esto, Gálatas 3:7 nos da luz para poder entender el versículo 2 y el 3. Dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, o por la fe de Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, acá podemos ver con la misma palabra de Dios que no es por obras, sino que la salvación es por la fe. Es por la fe. Es la justicia de Dios imputada en nosotros para poder tener una buena relación con Él y poder andar delante de Él. Y está basado solamente en su gracia, en su misericordia, en la obra redentora de Cristo, en la atracción del Espíritu Santo, en el arrepentimiento de pecados, en la respuesta de fe y en la perseverancia en la obediencia, ¿sí? Está basado solamente en eso, y es toda una obra completamente de Dios. Dice que no se han sujetado a la justicia de Dios. Los judíos trataron de ganar, como decíamos, su propia justicia, pero en realidad la justicia de Dios hacia nosotros es un regalo de Él a través de la fe en Cristo Jesús. Dice el versículo 4 que el fin de la ley es Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que el propósito o meta de la ley no es la salvación, sino llevarnos a Cristo. No quiere decir que la ley, ya no existe más la ley porque vino Cristo. De hecho, Cristo mismo dijo, yo no vine para abolir la ley, sino para cumplir la ley, ¿sí?
Pero el fin de la ley, el propósito, la meta de la ley es llevarnos a Cristo. Cuando Pablo le predicaba a los judíos, algunos aceptaban el mensaje y otros no lo aceptaban. Cuando Pablo le predicaba a los gentiles, también lo mismo. Algunos aceptaban y otros no aceptaban. ¿Sí? Pero hay una naturaleza caída, hay una naturaleza pecaminosa que impide, es la naturaleza que nos pone en donde nosotros estamos muertos, ¿sí? ¿Sí? Estamos muertos, no tenemos vida, estamos muertos, por lo cual no podemos responder con fe al llamado. ¿Sí? Con fe al llamado. Entonces, concluimos que el único que podía cumplir el propósito de la ley es el Señor Jesús, el Hijo de Dios. La ley vino a demostrar que somos pecadores sin excusa, porque no podemos obedecerla. Por el pecado debemos morir como pago justo. Jesús fue el único hombre perfecto para poder cargar nuestros pecados y ocupar nuestro lugar de muerte por amor. Él murió por nosotros, pagó nuestra deuda con su sangre y ahora los que creemos en la obra de Cristo, por nosotros, somos hechos justos delante de Dios, no por las obras, solamente por la fe en Cristo. Leamos el versículo 5 al versículo 13 que dice: porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El versículo 5 está haciendo alusión a Levíticos 18:5, que dice: obedezcan mis estatutos y mis leyes, pues todo el que los obedeciere vivirá por ellos. Yo soy el Señor. ¿Sí? La promesa de Dios en cuanto a la obediencia de la ley es segura. O sea, de hecho, el mismo Señor le dice a alguien que viene a preguntarle cómo puedo obtener la vida eterna, y Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y después le dice: haz esto y vivirás. ¿Sí? Prácticamente le dijo las palabras del Antiguo Testamento. Obedecerlas dan vida, eso es verdad. El problema es que nadie puede obedecerlas. Eso lo demuestra Pablo en la sección de Romanos, en donde habla de que nadie, sin excusa, nadie puede alcanzar el favor de Dios, porque todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Entonces, el texto original fue dicho por Moisés refiriéndose a la ley, pero aquí Pablo lo está aplicando en la encarnación de Cristo y muerte y en su resurrección. Efesios 4:9 y 10 dice: ¿y eso de que subió? ¿Qué es sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra? Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, el punto que Pablo acá está marcando es que la salvación ya está disponible para nosotros en el momento en que Jesús bajó del cielo a las partes más bajas de la tierra,
dudo que haya bajado al centro de la tierra como algunos pueden creer, no lo sé, no lo estudié bien, pero Jesús bajó a la superficie terrestre donde estamos todos nosotros caminando. Y lo más bajo de la tierra en realidad somos nosotros, el ser humano. Él descendió siendo lo más grande a lo más bajo de la tierra que somos nosotros a caminar entre nosotros. ¿Sí? Murió y resucitó y ascendió a los cielos. ¿Sí? Ahí está la obra de Cristo. Y lo que Pablo le está diciendo es miren, no es por esfuerzo, no es porque van a ir a buscar a Cristo al cielo o lo van a ir a buscar a Cristo allá al mar. ¿Sí? Cristo está cerca, porque Cristo ya vino. Ellos, el problema que tenían es que no reconocían a Cristo como Mesías, pero Él les estaba diciendo que Cristo ya había venido. ¿Sí? Que vino, que descendió, que caminó, vivió, murió, resucitó y ahora está en los cielos llenando todo. ¿Sí? La salvación ya estaba disponible en Cristo, diciéndole ahí a los romanos, y es a través de la fe. Que si el versículo 1 dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, y el versículo 10 lo dice al revés, dice porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Le está diciendo esto no es por obras, esto es simplemente por creer y por confesar. La justicia que es por la fe, ¿sí? Concluye en esto. La justicia, sí, los versículos 9 y 10, Pablo trata de darle un cierre a lo que él venía mostrando en los versículos 6 al 8, que la justicia es por la fe. La confesión, ¿sí? Que Jesús es el Señor, es un rasgo distintivo, muy importante en la identidad cristiana. ¿Sí? Con el corazón uno cree que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, pero no quiere decir que con solamente creer en que Jesús resucitó a Jesucristo de los muertos uno ya es salvo. Uno cree en toda la obra de Cristo, ¿sí? En toda la obra redentora de Cristo ya en la cruz y en la resurrección de entre los muertos. Dice el versículo 11 y 13, el que creyere no será avergonzado. Versículo, sí, del 11 al 13, el que creyere no será avergonzado. No hay diferencia entre judíos y griegos, Dios es rico para con todos los que le invocan, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. La salvación no es por obras, no somos hechos justos ante Dios por cumplir los mandamientos de Dios. Somos salvos por creer en nuestro corazón que Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó. Y si confesamos, si mostramos con nuestra vida y con nuestras palabras que Jesús es nuestro Señor y Salvador, este es el mensaje que debemos predicar. ¿Sí? Es el mensaje que va a estar al alcance de la mano, así como Pablo le decía, el mensaje está al alcance de la mano. Y ahora Pablo pasa a una nueva sección de cómo es que este mensaje está al alcance de la mano de ellos. ¿Sí? Versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hay una serie de preguntas, ¿sí? Acá que hace el apóstol Pablo para formar el punto de que Israel nunca ha respondido al mensaje de los mensajeros que envió Dios. Si Dios envía mensajeros en forma de profetas, apóstoles, predicadores y evangelistas, y estos mensajeros son bendiciones de Dios para el mundo, ¿sí? Y según Dios va enviando estos mensajeros, ¿sí? Que somos cada uno de nosotros, Él pretende que los oyentes respondan con fe, ¿sí? Respondan apropiadamente a su mensaje, ¿sí? Esto se hace a través de la fe que salva,
La fe que salva. Y la fe que salva tiene varios elementos que los mencionamos al principio. Tiene un mensaje que debe ser creído, que es el mensaje de la palabra de Cristo. Una persona que debe ser recibida, este es Cristo. Una respuesta inicial y continua de arrepentimiento y fe. Y una vida de obediencia y una vida de perseverancia. ¿Sí? Esta es la fe que salva. No es simplemente el creer, sino también el confesar que Jesús es el Señor. ¿Qué significa esto? Significa decir simplemente, de una manera sencilla, que Jesús gobierna nuestra vida y que nosotros queremos ser más parecidos a Cristo en el caminar diario de nuestra vida. ¿Sí? Esta es la gran comisión de Romanos. ¿Sí? La salvación viene por el oír del Evangelio y recibir el Evangelio. Los predicadores son enviados para que absolutamente todos puedan ser salvos. Todos puedan ser salvos. Y es la responsabilidad de cada creyente poder cumplir con el mandato de la predicación. Entonces, Dios elige, ¿sí? Dios es soberano y es el eslabón principal de la salvación que es para todos. Dios es soberano y Dios elige, ¿sí? El creyente debe creer en Cristo, ¿sí? ¿Para qué? Para que esta elección de Dios pueda ser concretada. ¿Cómo cree en Cristo? Cree en Cristo cuando alguien le predica el Evangelio, porque viene por el oír, la fe es por el oír y es el oír de la palabra de Dios. Y para escuchar el Evangelio tiene que haber alguien que les predique, ¿sí? Y para que vaya alguien a predicarles tienen que ser enviados y por eso Dios nos envía a nosotros. De esta forma Dios puede cumplir con su propósito de la elección a través del Señor Jesucristo, ¿sí? Mas a todos los que le recibieron, dice el versículo 16, el versículo 16, mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. El Evangelio primero es un mensaje, ¿sí? Que va dirigido muy en general, pero después es la palabra de Cristo que nos habla muy en particular, ¿sí? Es la palabra de Cristo que nos habla muy en particular. Por eso la palabra de Dios acá tenemos que entenderla en el contexto, en la versión 960. ¿Sí? Debe referirse al mensaje de Cristo que es predicado. El Evangelio predicado es la manera en que Dios puede llevar su oferta de salvación a través de la fe de Cristo a todo el mundo, a través de su mensajero, que somos cada uno de nosotros los creyentes. Por lo cual, nadie tiene excusa de no haber conocido el Evangelio de Cristo. La fe salvadora viene por el oír de la palabra de Cristo y podemos oír, pero puede ser que no la entendamos, pero aún puede ser que no querramos aceptarla o no querramos entenderla como le pasaba al pueblo judío. Y por último, dice del versículo 18 al versículo 21. Pero pregunto, ¿de verdad el pueblo de Israel oyó el mensaje? Claro que sí. El mensaje se ha difundido por toda la tierra. Perdón, esta es otra versión. Por toda la tierra, por toda la tierra, y sus palabras por todo el mundo. Vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, pues incluso en el tiempo de Moisés Dios dijo, despertaré sus celos con un pueblo que ni siquiera es una nación, provocaré su enojo por medio de gentiles insensatos. Luego Isaías habló audazmente de parte de Dios y dijo, me encontraron personas que no me buscaban, me mostré a los que no preguntaban por mí. Pero con respecto a Israel, Dios dijo, todo el día les abrí mis brazos, pero ellos fueron desobedientes y rebeldes. En estos versículos podemos ver y nos demuestran que la mayoría de los judíos han escuchado el mensaje
de salvación, que han escuchado el mensaje de Cristo y que eran responsables, pero son responsables por haberlo rechazado. El problema no es su ignorancia, sino es su incredulidad. Los judíos han escuchado el Evangelio, pero aún lo han rechazado, ¿sí? Desde Moisés. Los judíos escucharon y pudieron entender el mensaje de fe que incluye a todos los seres humanos para que estén en una buena relación con Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Y Israel no ha sido fiel. Su infidelidad los llevó a un juicio temporal como nación, pero su rechazo a la justicia de Dios a través de la fe en Cristo lo lleva a la condenación. Acá termina hablando de Israel, pero en realidad es un mensaje para todos. Aquel que rechaza a Cristo y que no cree en Él, sea judío o no sea judío, le espera la condenación. Pero el que cree en el Señor Jesucristo es salvo. El que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Entonces, hermanos, para concluir, la salvación es para todos, tanto para judíos como para gentiles. No es por obra, es por fe, ¿sí? Y el primer eslabón y el primer elemento importante en la obra de la salvación es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios cumple su propósito cuando, en la elección, cuando aquella persona que en un pasado infinito Dios lo eligió para ser salvo, cree en Jesucristo. Pero para que crea en Jesucristo se le tiene que presentar el Evangelio. Para que se le presente el Evangelio necesita a alguien que se lo predique. Y para que se predique el Evangelio, nosotros debemos ser enviados. Y así se llevará a cabo la elección de Dios a través de la fe en Jesucristo. Que esto nos lleve también en el día a día, ¿sí?, a meditar y a pensar que nuestra vida es una vida de arrepentimiento y fe continua. El día que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos creído que Él nos perdonó nuestros pecados en la cruz, que Él cargó con cada una de nuestras culpas allí, ya han sido perdonadas allí en la cruz, y nosotros hemos creído en esa obra de Dios, en esa obra de Jesús por nosotros. Pero también hemos pedido perdón por nuestros pecados. ¿Sí? Hemos pedido perdón por nuestros pecados. Y eso implica un cambio de dirección. Porque pedir perdón por los pecados implica arrepentimiento, y arrepentimiento implica un cambio de dirección. ¿Sí? Y es lo que se va a ver reflejado en nosotros hacia un mundo que todavía no conoce a Dios, para que lo pueda conocer, para que pueda conocer a Jesucristo. La palabra de Cristo en el mensaje del Evangelio y una vida acorde a nuestra confesión de que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Que el Señor bendiga su palabra.